La música electrónica y electroacústica, el videoarte y el uso de interfaces para la interactividad con personas y objetos están cada vez más presentes en el panorama artístico y de la industria audiovisual actual. El título de especialista universitario en música electrónica y electroacústica, interactividad y videocreación ha sido creado en la Universidad Politécnica de Valencia como puente entre diferentes disciplinas para proporcionar la preparación adecuada a las necesidades de estos nuevos lenguajes. El especialista surge como la fusión entre distintas disciplinas necesarias para poder realizar un arte, o sea, hacer la fusión entre arte y tecnología, música electrónica y ingeniería de telecomunicaciones, audio, sonido, vídeo, etc. Esto es totalmente pionero y dado que en nuestra universidad poseemos todas las especialidades, la idea de poder fusionarlas, el máster de música, bellas artes y la ingeniería de telecomunicaciones e informática, pues dadas esas posibilidades que tenemos en esta universidad, pues por esto que se ha creado este título. Los objetivos se dividen en dos partes. El título está pensado tanto para ingenieros, licenciados, como, o sea, gente tecnológica, como también artistas y músicos y videoartistas. Entonces consta primero de una parte como de nivelación para ambos, nivelación tecnológica para artistas, nivelación artística para ingenieros, y después se dan una serie de asignaturas que van a tratar tanto sobre audio digital como vídeo y videoarte. Está dirigido a licenciados, ingenieros, como he dicho, tecnólogos, y también a artistas, músicos, compositores titulados de grado medio de música y titulados de grado superior. El título consta de 9 asignaturas, que son 25 créditos en total, de las cuales el alumnado tendrá que hacer un total de 20, incluyendo un proyecto. Entonces, dependiendo de la asignatura, tendremos unos medios u otros. Hay asignaturas sobre audio digital, hay asignaturas sobre videoarte. Entonces dispondremos de microfonía, ordenadores, teclados, porque está dirigido a todo tipo de, o sea, tanto músicos, compositores como ingenieros que desean trabajar en software de audio, de vídeo, etc. Contamos con un profesorado de prestigio, tenemos a Stefano Scarani, tenemos también a Joan Cerveró, tenemos a Gregorio Jiménez, José Javier López, y sí contamos con organizar masterclasses sobre el tema. La preinscripción está abierta hasta el 15 de diciembre. A partir del 15 de diciembre ya se comunicará a los alumnos que han sido aceptados y después se abre el periodo de matriculación. Empezamos el 9 de enero hasta mitad de junio aproximadamente. Eso son las asignaturas. Después tendrán que desarrollar un proyecto de fin de título y este proyecto de fin de título se presentará en un evento que se organizará alrededor de noviembre y diciembre del año que viene. Esperamos por fin de una vez conseguir la fusión entre las artes y la tecnología en Valencia. O sea, la idea es comenzar con este título y llegar a un instituto tecnológico musical del estilo como hay en el resto de Europa. Nos encontramos en la sala de Wavefield Synthesis de la Ciudad Politécnica de la Innovación, en concreto del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia. Esta sala está gestionada por José Javier López y es una sala que posee 96 altavoces y mediante la cual se consigue simular exactamente el sonido como si fuera totalmente real, independientemente de por dónde camines en la sala o qué es lo que estés haciendo. Incluso se puede simular que el sonido sale de dentro, o sea, de dentro de la propia sala y no de los altavoces. El título cuenta con artistas e ingenieros de reconocido prestigio y ha sido promovido desde la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación gracias a la colaboración en la Universidad del Máster de Música, de Bellas Artes y los departamentos de Comunicaciones e Ingeniería Electrónica, contando además con el apoyo del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas y el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia. Ayudándote a crear.